no vamos a dejar pasar esto, compañeros. Esto es demasiado importante, demasiado contradictorio, demasiado mala fe. Nos encontrarán donde nos busquen, siempre con la verdad, pero sin dar un solo paso atrás, sin temer a esta gente que se creó siempre dueña de nuestro país. Me refiero a la delegación aquella de Fundamedios, El Universo, El Gran Hermano, que fueron a decir a Washington que aquí había una dictadura autoritaria, donde no había libertad de expresión, se perseguía a los periodistas, seguramente las cárceles están llenas de periodistas, aquí se persigue a los delincuentes, y calumniar e injuriar en el país, les guste o no, es un delito, el que hace eso es un delincuente. Que en Estados Unidos no es delito, ¿y a mí qué me importa? En Estados Unidos es delito no dar de comer al perro, entonces metamos presos en Ecuador a los que no dan de comer a su perro. ¿Por qué? Ellos son el ejemplo. Y ese es uno de los problemas. Son cosas que hemos de reflexionar. Esto nos ha abierto muchas luces, cosas que pasaban desapercibidas. Yo como economista siempre supe el rol del Banco Mundial, Fondo Monetario, cómo querían venir a imponer las instituciones de Estados Unidos en nuestro país en función de principios, valores, realidades, intereses de los Estados Unidos, no en función de los intereses de nuestro pueblo. Pero se me escaparon ciertas instituciones y burocracias internacionales y me doy cuenta que es lo mismo en otros ámbitos. Se trata de imponer la institucionalidad de Estados Unidos. Como allá la injuria no tiene cárcel, sí grandes multas, no tiene cárcel, acá no debe tener cárcel. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Quién dijo que ellos tienen la razón y nosotros estamos equivocados? Por el contrario, ya les dije, allá tal vez en Nueva York se puede insultar al presidente Obama, pero se van presos y maltratan a su perro. Entonces metamos presos a los que maltratan a un perro aquí en Ecuador. Entonces ya basta de tanto colonialismo, basta de tanto entreguismo. Y hay cosas muy graves. Nos quieren imponer, hay un sesgo muy claro en estos organismos internacionales. Para empezar, tenemos que ir a discutir el problema de Ecuador en Washington. ¿Por qué? Nos acusan de no respetar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso vamos a Washington. Y sepan ustedes que Estados Unidos no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se imaginan? Tenemos que ir a discutir el problema de Ecuador a Washington, en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y Washington no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo? Esto nos ha abierto mucho los ojos. Hay cosas gravísimas que están pasando. Por eso hay que reformar el sistema interamericano. Esa comisión, el Pacto de San José, se creó en el año 1969 en defensa de los ciudadanos frente a las dictaduras. Ahora muchas veces defienden a los grupos que apoyaron esas dictaduras contra los gobiernos que sí defendemos los derechos humanos, que sí luchamos por la igualdad, por la justicia, por eliminar la pobreza, la miseria, por la verdadera democracia. Entonces estas cosas no pueden seguir pasando. Gracias a Dios, el próximo diciembre es la cumbre latinoamericana y del Caribe en Venezuela y llevaremos la propuesta de reformar el sistema interamericano porque se está distorsionando y ha habido ciertos excesos. Por ejemplo, se nos pide información sobre un proceso judicial en marcha. Imposible. Lean la normativa interamericana. Cualquier reclamo tiene que esperar que se agoten las instancias judiciales nacionales, si no atenta contra la soberanía del país. Sabremos responder como corresponde, pero se están dando cosas extrañas, muy extrañas, fruto del poder mediático, fruto del capital, ¿verdad? Y fruto de la alienación, porque se nos quieren imponer principios, leyes, instituciones anglosajonas, ajenas a nosotros. Por ejemplo, los conceptos de libertad de expresión, que la injuria no debe ser penalizada porque allá no la penalizaron. Y la Relatoría de Libertad de Expresión dice esto y dice aquello. Sepan ustedes que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA la financia paradójicamente la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien financiado por Unión Europea y Estados Unidos? Estados Unidos debería comprender que lo que está pasando en América Latina no se parece a su situación actual.
tendrían que comprender que se parece más bien a su lucha en los años 60 por los derechos civiles, el asesinato de Luther King. Y vean pues lo que decía la prensa sureña de Estados Unidos en esa época para que todo siga igual, para que nada cambie. O incluso a su lucha contra la esclavitud, Abraham Lincoln, a finales del siglo XIX. Y vean lo que decía la prensa de los estados esclavistas en esa época. Ese es un mejor marco analítico para entender lo que está pasando, las transformaciones por la libertad verdadera, por la igualdad, la justicia que están pasando en nuestros países, sobre todo en Ecuador, y el rol de la prensa que no quiere que nada cambie. En todo caso, compañeros, llevaron una serie de calumnias, algo que nos da, estamos muy agradecidos, nos dan totalmente la razón con las barbaridades. Si tienen la verdad, no tienen que mentir. La Constitución habla de que hay que presentar la información contextualizada, ¿verdad? Veamos 5 falacias, el video que presentaron sobre el presidente Correa, porque no fueron a defender la libertad de expresión, fueron a desprestigiar al presidente. ¿Qué tiene que ver la libertad de expresión con un juicio privado por haber sostenido que el presidente conocía de contratos ilegales? No van a Washington a decir, tenemos derecho a decir lo que nos dé la gana. Ahí se entendería que están luchando en su malentendida libertad de expresión. No, van a tratar de demostrar que yo sí sabía los contratos, es decir, que yo era culpable. ¿Se imaginan lo escandaloso que es esto? ¿Se imaginan lo grave que es esto? Veamos unas cuantas falacias que presentaron los supuestos defensores de la libertad de expresión que nos otorgan toda la razón, que no están defendiendo nada, están defendiendo tan solo sus privilegios, sus bolsillos, su capacidad de manipularnos. Adelante.